Dentro de las funciones de variable aleatoria continua tenemos la distribución normal. En este caso tenemos una familiaridad con la campana de Gauss, que es la que tenemos acá. Esta forma es a la que conocemos como campana de Gauss y es la característica de la función de la distribución normal. Vamos a analizar cómo funciona, cómo se debe de interpretar la campana de Gauss, porque a partir de ahí es como vamos a encontrar las probabilidades que se nos solicitan en diferentes problemas. En este recurso lo que tenemos son los parámetros que se le van a introducir a la función. En el caso de alfa, en este caso se ha llamado alfa a la media, que es el valor que va a colocarse aquí, y sigma, que es la desviación típica, que es la que va acá. Todo esto que está acá arriba es la función de densidad de la función normal. La función que de manera un poco más de aplicarla se utiliza, pero no la aplicamos de manera, digamos, no vamos a introducir valores a X, sino que por individual, sino que lo vamos a hacer como rangos, porque de hecho no existe una probabilidad para un solo punto. Por eso se llama función de densidad, porque es todo el área que está bajo la curva la que nos interesa como probabilidad. Partiendo de ahí, vamos a observar que el eje coordenado de las X y de las Y primero está centrado en 0, el eje de las X. Aquí está 0, es este punto de acá. A este eje le llamamos eje de la variable, que cuando hacemos la estandarización a una función normal estándar está justamente centrado en 0 con una desviación típica de 1. En este caso no está estandarizada porque no tiene 1. Cuando le pongamos acá 1 y se mantenga en 0, que es este 0, este alfa es los valores que va a cambiar en X, y el sigma básicamente va a ser el valor que va a cambiar se va a visualizar en la Y, aunque es realmente la dispersión que hay en todo esto. Entonces, cuando nosotros tenemos estandarizado, tenemos 0 en la media y 1 en la desviación típica, que es este. Por ejemplo, si yo lo pongo en 1 acá, ahí ya está estandarizado, pero vemos cómo al mover esto cambió de forma vertical. En la parte vertical fue el cambio. Luego, si queremos, esto ya está estandarizado, es decir, tenemos en este, ahora va a ser el eje Z porque ya se estandarizó. Cuando se estandariza le llamamos eje Z al que era X. Cuando no está estandarizado, pues es el X, es la variable original sin estandarizar. Claro que aunque aquí está estandarizado y aquí también en la función no se mira, pero nosotros debemos de entender que sí se tiene implícita esa conversión a Z, que es a la media, al valor de X, a cada valor de X se le resta la media y se divide entre la desviación típica. Esa formulación nos permite hacer la transformación a una variable aleatoria estandarizada, normal estandarizada. Pero vamos a ver dos aspectos. Uno, qué va a ocurrir si cambiamos cada uno de los parámetros. Y dos, qué va a ocurrir si elegimos una región específica, cómo van a ser las probabilidades, y tomando en cuenta las propiedades de la distribución normal estándar, como la simetría en particular. Entonces, atendiendo a eso,
Si en primer lugar modificamos lo que es la media, observemos, voy a dejar fijo la desviación típica en 1 ahorita, pero ¿qué va a ocurrir si muevo la media o le cambio el valor, por ejemplo a negativo? Miren, observemos, la forma va cambiando. Siempre va a ser una campana de Gauss. Nosotros no solo vemos esta porción, solo vemos esta parte, la parte central de menos, digamos que de menos 2 a 2 aproximadamente es lo que el rango que vemos, que tenemos visible. Pero la campana es simétrica. Cuando se hizo esa modificación, ese cambio que vimos, ahora la media es menos 0.8, es decir que está por aquí. Es decir que aquí está la parte más alta en menos 0.8. La media puede ser negativa. Ahora voy a cambiarlo a... Si lo cambio más para la derecha, ahora el 0.8 está de este lado. Y la parte más alta sería por aquí aproximadamente. Voy a seguir modificando. Si yo sigo, vemos cómo ya no se logra ver, porque ahora la media es 3.4 y no tenemos acceso a ver 3.4 porque aquí llegamos hasta 2, pero en 3.4 está, digamos, la estandarización, está la media y la parte más alta de la campana de Gauss. Para que podamos verlo voy a hacerlo más para el centro. Acá, ahí vemos que en 0 nuevamente, lo vamos a dejar en 0. Ahora voy a bajarle la desviación típica. Entre más pequeña sea la desviación típica, más concentrados están los datos alrededor de la media. Y entre más dispersa, o sea que entre más grande sea la desviación típica, van a ser más dispersos, más alejados del centro. Esta, así como se ve, pues hay bastante dispersión, aunque es la estandarizada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo aumento? Ahorita lo voy a hacer aumentándolo para que veamos cómo se va a aplanar. La campana de Gauss se va a hacer más hacia abajo, más plana. Veamos, con una desviación de 6.3 vemos cómo casi se ve paralela al eje X, porque la dispersión es demasiado grande. ¿Sí? Ahorita nos da hasta 10. Vemos que ahí básicamente parece una recta. Si lo disminuyo, ahora menos de 1, vaya, por ejemplo 0.6. Esto nos da de 0 hasta 10. Pero entre 0 y 1 es una dispersión muy baja y por tanto la concentración de los datos va a ser mejor en el centro, o sea, en este caso 0. ¿Qué pasa si yo muevo o pongo un valor de más bajo? Dejémoslo en punto 3. En punto 3 vemos bien definida la campana de Gauss. Vemos que la altura es justamente en 0, la mayor altura justamente se da en el 0. Este es el punto más alto. Y vemos cómo hay simetría. Esta parte de acá es exactamente igual a esta otra parte de acá. Se ve cómo se han concentrado, porque toda esta parte es la donde más datos hay. Están concentrados alrededor de 0, que es la media. Y así, si yo pongo en el caso más bajo que tiene esto, bueno, no era de 0, sino de 0.1. 0.1 es lo menos que nos da acá. Y vemos cómo la campana se hizo más concentrada alrededor de la media. La media es este valor 0. Entonces aquí es donde caen más datos. Aquí están casi todos los datos. Si es que hay alguno fuera, porque en este caso pareciera que todos están alrededor de 0 o de la media. Entonces, si volvemos acá a punto, vamos a punto 5. Allí hemos mantenido fija la media y hemos visto que ha ocurrido cuando la desviación típica cambia
en los valores entre 0 y 1, se va a notar muy bien la campana de Gauss. Más que 1, ya se empieza a deformar haciéndose un poco más plana, porque la dispersión es mayor. Entre más alta sea la dispersión, la campana de Gauss se hace más plana. Esta es la lógica. Luego, si cambiamos el parámetro de la media, ahora vamos a cambiar, voy a dejar nuevamente quizá punto 3 ahí, porque en ese vamos a notar muy bien el cambio que se va a realizar. Por ejemplo, si yo ahora cambio de 0 a 1, aquí está 1. ¿Qué significa? Es de que ahora la media es 1, ya no es 0. Ahora la media es 1 aquí. Este es el punto más alto en esa línea imaginaria que pasa por 1, que es paralela al eje Y. Y la dispersión sigue siendo baja, sigue siendo la misma que teníamos anteriormente, cuando teníamos 0. La forma es exactamente la misma, lo que ha cambiado es la centralidad. Ahora ya la centralidad está en 1, la media está en 1, ese es el centro, la media. Pero no significa que sea centro, no quiere decir de que los datos estén todos alrededor de la media. Para que estén alrededor de la media, necesitamos que la desviación típica sea baja, como esta. Entonces sí, ahí están, porque si ahora aumentamos, ahora que podemos ver que hay más amplitud aquí, cómo se comporta, cuando yo subo la desviación, vemos cómo se trata de mantener o sea, siempre se va a mantener como centro este. Y la parte más alta siempre va a ser 1 en este caso. Pero todos los datos, porque imaginemos que aquí caen datos. Y esos datos puede ser de que cuando yo baje la desviación, o sea que más bien le suba, la haga más grande, entonces va a bajar esto porque los datos que un dato que está aquí, por ejemplo, ya se va a ir para acá porque va a estar más lejos de la media. Estos datos, algunos de esos datos se van a alejar y se van a ir distribuyendo más en las colas. Eso es lo que está ocurriendo. Miren. Por eso se va volviendo plana, porque los datos que estaban concentrados se están dispersando. Y no es que sea paralela en sí, sino que va agarrando la forma paralela porque se va aplanando. Eso es lo que va ocurriendo, pero siempre el punto más alto está en la media aquí. Ahora, ya cuando yo tomo una desviación muy grande, ya no se nota aunque esta sea la media y sea el punto en teoría más alto, ya no se percibe, ya se mira como una recta. Ese es es la situación. Nuevamente podemos hacer el mismo ejercicio. Vamos a dejar menor que 1. No importa menor que 1, pero lo que importa es que veamos la campana. Luego, si yo lo pongo negativo, veamos menos 1. Menos 1 y 0.6 de desviación típica, es decir, una desviación baja. Y ahora la media negativa, lo que significa que hemos movido el centro hacia el menos 1, es decir, ahora el centro es este menos 1 acá, punto más alto, el menos 1. Y ocurre todo lo demás igual. Si aumento la desviación típica, se va aplanando. Si la disminuyo, se va centralizando todos los datos alrededor de la media. Si así como está la muevo, vemos cómo se va desplazando. Como voy hacia la derecha, voy cambiando la media hacia la derecha, toda la campana de Gauss se va moviendo hacia la derecha. Aquí, como ya el rango ya no lo podemos visualizar porque tenemos hasta 2, a menos de que lo mueva, vemos si lo muevo, voy a mover aquí porque ahorita estoy en 10, me voy a ir hasta 10 y vemos cómo la campana sigue ahora la misma distribución en 10.
Si lo pongo en 9, aquí, 9. Y así lo ocurre si lo pongo negativo o positivo. Solo se va desplazando de manera horizontal, porque está cambiando el eje de las X, el valor de las ejes de las X, porque ahí es donde está la media. Si muevo este horizontal, si muevo este, el cambio de la forma es vertical. ¿Ve? Es vertical. Ahí lo podemos ver que es vertical. Y este horizontal. Si yo me voy haciendo acá, ahora me voy a tener que ir para 2, porque ahí lo he puesto. Y vemos cómo está en 2, el centro. Lo mismo si lo pongo negativo. Por ejemplo, ahorita estoy en menos 3. Aquí está, menos 3. Una vez aclarado eso, vamos a irnos nuevamente al centro. Porque esta es la y aquí en 1. Ahí. Esta es la función normal estándar cuando tenemos 0 en la media y 1 en la desviación típica. Eso lo que hace es que a partir de esta utilicemos una única tabla para encontrar probabilidades. Entonces, para encontrar, por ejemplo, la probabilidad, después de haber aclarado cómo funciona la lógica de la distribución, ahora vamos a aclarar cómo va a ser la lógica de encontrar probabilidades. ¿Cómo funciona? Si yo quiero encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X, que eso lo da el problema, el ejercicio o el contexto del ejercicio que se nos plantee, pero ahorita lo vamos a generalizar como X. Si por ejemplo quiero que X esté entre 0 y 0.5, entonces lo que hace es que toda la región se sombrea entre esos dos valores, se sombrea toda la región bajo esa curva y se trazan estas líneas imaginarias, y todo eso que está sombreado es la probabilidad de que X se encuentre entre 0 y 0.5. Si quiero que para una distribución normal un valor específico, la probabilidad es 0. En este caso, la probabilidad de que X esté entre 0 y 0.5 es este valor que está aquí, 0.19. Esa es la probabilidad que nos está dando esto. Si quiero la de un punto, como digo, solo arrastro. Con estos puntos aquí solo arrastramos, y aunque me da un valor acá, esto lo que me está diciendo que es la altura en este punto que cae aquí, la imagen es 0.35 acá. Eso es lo que me está diciendo. Pero eso no es probabilidad. Observemos que la probabilidad desapareció. ¿Por qué? Porque la probabilidad de un solo punto no existe, es nula, es 0. No es que no exista, sino es 0. Para las probabilidades de funciones de densidad continua, la probabilidad en un solo punto es 0. Sí, siempre tenemos que hacerlo en rangos. Puede ser mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, o un valor que esté entre dos valores específicos, es decir, X esté entre un valor mínimo y un valor máximo. Solo probabilidades así sí podemos obtener. Luego, si yo muevo acá, vemos cómo de inmediato apareció la probabilidad. En este caso nos está dando el valor entre dos puntos que no logramos ver aquí, pero nos está diciendo que la probabilidad entre esos dos valores es 0.01. Para que podamos visualizarlo, lo vamos a separar más. Y aquí 0.2 y 0.5. La probabilidad de que la variable X esté entre 0.2 y 0.5 es 0.11. Eso es en el caso de que hemos estandarizado. Aquí los valores del eje X se han convertido en eje Z. Esos son, por ejemplo, voy a poner desde 0 hasta
1.96, por ejemplo, no me da. 1.90, ahí está. 1.96. La probabilidad que aquí me da es de 2 decimales, pero en las tablas nos lo da en 4 decimales. Entonces hay que ver cuál es la probabilidad de que la variable x tome un valor menor o igual que 1.96. Aquí estamos en el centro. Si decimos menor que, tenemos que irnos hasta menos infinito, y eso es un punto que vamos a aclarar ahora. Por ejemplo, vamos a retomar nuevamente el punto aquí. Vamos a centrar. Como decía, aquí nos está dando la probabilidad de que ocurra que x esté entre 0 y un valor acá, que en este caso es 0.4. Pero generalicemos, pensemos que ese punto 4 es un valor b, este es a y este b. Entonces, si quiero toda la probabilidad desde 0 hasta infinito, vemos cómo eso va aumentando hacia punto 5. Se va acercando a punto 5. Vamos a dar todo lo que dé esto. Nos da más. Si se fijan, nos va dando para más. Porque aquí nos podemos hacer más a la derecha y seguimos. Pero la probabilidad en todo esto, a partir de un punto, ya nos la da que es punto 5. Ya la aproxima. Aunque no realmente no es punto 5 hasta aquí donde soy, porque para que sea punto 5 me tengo que ir hasta infinito acá. Pero eso es lo teórico, ya en lo práctico ya vemos que la computadora igual aproxima en cierto momento. Pero vamos a asumir que nos fuimos hasta menos infinito y nos da que la probabilidad desde 0 hasta menos infinito es punto 5. Lo mismo va a ocurrir del otro lado. Si yo me voy del otro lado, vemos cómo me voy acercando a menos 0.5. De hecho, esto no tiene que ser negativo, porque es probabilidad. Solo digamos que lo han puesto negativo porque estamos del lado izquierdo, pero realmente la probabilidad esta debe de ser positivo. Si yo me voy acercando más, ya aquí, por aquí hizo el cambio, veamos, ahí hizo el cambio ya. Y a partir de ahí nos da 0.5, pero lo correcto es saber que de manera teórica para que sea 0.5 es irme hasta menos infinito. Pero bien, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero que revisemos es la simetría. La misma probabilidad que tenga aquí a la izquierda del centro o a la izquierda, digamos, de la parte en la que la parte que nos divide al gráfico en dos partes iguales, donde hay simetría. Entonces, si yo busco la probabilidad entre 0, por ejemplo, y 0.8, nos da 0.29. Y si lo hago del lado positivo, de 0 a menos 0.8 acá, y aquí de 0 a 0.8 nos va a dar la misma probabilidad, 0.29. El signo menos nunca se le pone. Aquí no sé por qué, pero nunca se le pone. ¿Vemos? Ahora estoy en 0.8. 0.29 es la probabilidad, es la misma. Lo mismo si yo agarro cualquier otro valor. 0.4 aquí nos da 0.16. Menos 0.4 nos da 0.16. El menos no. Entonces con eso es por lo que, con esa propiedad de la simetría, es por lo que nos facilita hacer los cálculos utilizando la tabla. Si yo quiero encontrar valores negativos, pues siempre me puedo encontrar la misma probabilidad utilizando los positivos. Si, por ejemplo, me piden cuál es la probabilidad de que x sea menor que 0, entonces me están pidiendo toda la probabilidad de menos infinito hasta 0. Y eso ya lo dijimos que es 0.5, porque eso me voy hasta menos infinito en lo teórico. Y nos da
0.5. Esa es la probabilidad. Y estoy diciendo la probabilidad de que x sea menor que 0. Si digo la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 1, la probabilidad es 0.68. Estoy dándole dos extremos al valor de x, es decir, que x puede tomar cualquiera de esos valores. Su probabilidad es de 0.68. Y esto tiene que ver con la teoría de Chebyshev, en el que nos dice que a una desviación típica aquí hay 68% de los datos. A dos desviaciones típicas está el 95%. Ya lo vamos a verificar. Pero el positivo siempre. Veamos qué pasa si me voy a menos 2. Hasta menos 2. Y a 2 positivo aquí. 2. 95%. 95% de probabilidad, como decíamos. Si nos vamos a 3 desviaciones típicas. ¿Por qué 3 desviaciones típicas? Porque está estandarizado. Entonces significa que desviación típica 1 significa que desde 0 para la derecha yo le sumo un 1 a este valor, le estoy sumando una desviación típica a la derecha y a la izquierda. Y si digo 2 desviaciones es que le estoy sumando dos desviaciones, como es 1, entonces le estoy sumando 2 a 0. Por eso me fui para 2 aquí y para la izquierda. Si le sumo 3 desviaciones típicas, es decir, hasta 3, ya me da el 99% de probabilidades. Y eso pues nos sirve también para encontrar otras probabilidades. No necesariamente simétricas. Por ejemplo, esta parte ya no es simétrica con esta región, pero la simetría de la función siempre existe. Entonces, cuando quiero encontrar, por ejemplo, valores que van en este caso de menos 0.2 a 1, de menos 0.2 a 0, no es la misma distancia que de 0 a 1. Entonces lo que hacemos en ese caso es partirlo. Por ejemplo, podría tomar de 0 a 2 positivo, me pongo aquí de 0 a 0.2, y esta probabilidad 0.08 es la misma que estaría si yo me voy aquí para este lado negativo, la misma 0.8. ok, entonces con eso ya tendría una parte. Ahora la otra parte sería arrastrando esto para acá, para 1, y me da la probabilidad de 0.34. El negativo, como les digo, no hay que hacerle caso, se va a quitar si yo hago este cambio. Vamos a ver. De 0 a 1, 0.34. Aquí esto lo digo si lo hacemos utilizando las tablas, que con 4 decimales nos va aproximado este valor. Pero utilizando este recurso no tenemos que utilizar la tabla y nos da directamente, porque nos da 0.34 y 0.08 habría que sumar. Eso nos da 0.42. Entonces esa es la probabilidad aproximada que nos va a dar utilizando las tablas también. Pero claro, si nosotros tenemos este recurso, no necesitamos estar partiendo o viendo eso, simplemente marcamos los dos puntos. Voy a ir aquí para que me quede en positivo la probabilidad. Marcamos los dos puntos y nos da la probabilidad solicitada, 0.42, utilizando este recurso. Si me piden un valor que sea mayor que, por ejemplo, me voy a poner aquí en 0.6 y me dicen cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 0.6. Entonces de aquí me tengo que ir hasta más infinito, porque mayor que es todos esos valores, estos valores de aquí de x son mayores que 0.6, y la probabilidad es lo que está sombreado. En ese caso nos da 0.27 aquí.
Aunque cuando nosotros utilizamos un recurso o las tablas, puede haber una variación en cuanto a los dígitos por cómo utilizamos las aproximaciones. Este nos está dando una aproximación, pero si yo sigo restando, me confirmo que es punto 27, entonces ese tomó. Pero hay un momento, punto 26 aquí, ya cambia. Entonces, si me voy hasta infinito, este va a ser el valor que me va a dar. Pero la ventaja de esto es que, como les digo, nos da directamente la probabilidad con dos decimales. En las tablas, no todas las tablas nos dan hacia arriba. Esto es hacia arriba, mayor que. Nos dan el menor que, es decir, el acumulado desde menos infinito hasta este valor, a un valor cualquiera fijo que tengamos. Entonces, cuando es así, lo que hacemos es utilizar el complemento. Cuando decimos la probabilidad de que x sea mayor que 1, por ejemplo, entonces utilizamos 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. Bueno, voy a utilizar el punto 6. Si digo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 0.6? Me están pidiendo esto, pero la tabla me da esto. Entonces, como me da esto, yo lo que hago es que a 1, que es la totalidad de la región, de todo bajo la curva tiene 1, a ese 1 le voy a restar lo que la tabla me da. Esto es lo que me da la tabla. ¿Y qué es esto? Es la probabilidad de que x sea menor que 0.6. En las funciones de distribución de densidad como la normal, no es necesario incluso ponerle igual. Con que yo diga menor que 0.6 es lo mismo que diga menor o igual que 0.6, porque como decíamos, un valor fijo no lo interpreta, porque le pone valor 0 de probabilidad. Entonces da lo mismo, por la misma continuidad de la función, da lo mismo si pongo menor o igual que 0.6 o menor que 0.6 simple y sencillamente. Entonces, con ese cambio, para poder encontrar eso en las tablas, utilizando las tablas, a 1, que es el total, le resto lo que la tabla me da, la tabla de distribución de densidad, de una distribución normal, me va a dar, la acumulada me la va a dar de este lado. Entonces a 1 le resto esto y ya me queda eso, que es la probabilidad solicitada. Pero con este recurso de GeoGebra, que lo voy a compartir nuevamente como siempre después del video, para que puedan ustedes hacer la práctica y puedan encontrar sus probabilidades con los problemas que tenemos de la guía y con otros que puedan estudiar.